¿Y si nunca murieras? Honestamente, ¿alguna vez has pensado en cómo sería vivir para siempre? Aquí en la Tierra, simplemente manipulando tus genes para que sigas siendo más joven, o dejas tu cuerpo y pasas a otra dimensión como información pura. Que los seres vivos son capaces de simplemente revertir el proceso de envejecimiento lo demuestra una pequeña medusa que logra esta misma hazaña por alguna razón. Este sencillo ejemplo muestra lo que es posible en la naturaleza y que nunca debemos decir nunca. Imagina si la ciencia decodifica el truco o puede programar tu genoma para que viva arriba y abajo de la línea de edad. O simplemente vivirías para siempre sin envejecimiento. Serías inmortal y todavía podrías estar en esta tierra en 1000 o 10.000 años. Evidencia en física cuántica. Es posible que los científicos hayan encontrado la clave de la vida eterna en el mundo de las partículas más pequeñas. La mecánica cuántica descubrió por primera vez que la luz es un componente básico de la materia y que las partículas de luz son mucho más delgadas que un átomo. Cuánta se puede dividir de nuevo en muchas partículas más pequeñas y en algún momento solo la información y la energía puras permanecen como los bloques de construcción reales del universo. La energía puede fluctuar en un estado absolutamente equilibrado y desaparecer físicamente con ella, pero la información es eterna. Además, tu cuerpo es materia que finalmente consiste en luz condensada e información. Después de su muerte, su información permanece en consecuencia. Los físicos cuánticos australianos lo expresaron de tal manera: si un bosque se quema, los árboles, los arbustos y los animales que vivían en él desaparecen en el mundo físico. Sin embargo, a nivel cuántico, el bosque permanece como información y podría reconstruirse si tuviéramos el conocimiento necesario de cómo se puede realizar esta rematerialización. Pero el bosque podría desaparecer, por ejemplo, también de nuestro mundo. La información se mueve y en otro lugar de otra dimensión o en otro lugar del universo, un nuevo bosque se materializa con la ayuda de la información. Apoyándose en la mecánica cuántica, todavía hay otra teoría que te muestra un mundo completamente nuevo. Teoría del biocentrismo. La teoría del biocentrismo fue desarrollada por el científico estadounidense Robert Lanza y dice básicamente que el universo no crea la vida, sino que es la vida la que crea el universo. Lo que llamamos conciencia dentro de nosotros estaba en realidad allí al principio de todo, y ahora, casi 14.000 millones de años después, la conciencia se está canalizando a sí misma a través de nosotros, los humanos. En realidad, los humanos no somos solo cuerpos y cerebros, sino conciencia que ha tomado o se ha conectado a una forma material. En el modelo de Robert, nuestros cerebros y cuerpos son más módems y lo que percibimos como observadores es pura conciencia. El cerebro y el cuerpo reciben señales del exterior y las traducen en experiencias de la vida. E importan. Si ya estás familiarizado con la teoría cuántica, entonces sabes que los cuantos pueden aparecer como ondas y partículas. La onda es el potencial no formado y la partícula se convierte en materia por observación. La conciencia es la observadora. Cuando el cerebro y el cuerpo mueren, solo se destruye el módem, pero las señales permanecen y posiblemente podrían ser redirigidos o reciclados a otro host. En la realidad biocéntrica de Robert, la vida es la señal y eso continúa sin el cuerpo y el cerebro como módem. Por lo tanto, la conciencia crea el universo a través de nosotros y el universo no crea la conciencia. Las ideas de Lanza se presentaron por primera vez a finales de los 2000 y se han celebrado en algunos sectores y se han atacado vigorosamente en otros. Para algunos, el biocentrismo ofrece un puente entre los conceptos filosóficos sobre la vida y la muerte y la física. Para otros, la teoría sigue siendo demasiado vaga e incierta, con poca o ninguna evidencia de lo que realmente es la conciencia. Los partidarios también se basan en el problema de ajuste, que muestra cuántas condiciones físicas hay para que surja la vida. El agua, el calor, el oxígeno, los compuestos de carbono y más deben ajustarse finalmente para que surja la vida. Todo esto no puede basarse en coincidencias, pero parece haber sido hecho para nosotros o por nosotros. Ahora, uno puede preguntarse, por supuesto, ¿quién creó todo esto? Antes de que los humanos estuvieran allí como observadores, ¿es posible que los dinosaurios también crearan materia por la conciencia y su presencia en el planeta? ¿Y qué pasa con las primeras bacterias? Las extensiones de la teoría de Robert asumen que la conciencia es omnipresente. Vive en ti, en mí, en plantas, en animales, incluso en el espacio materialmente sin vida del vasto cosmos. Tales ideas recuerdan emocionalmente al animismo de muchas religiones naturales, que creen que todo lo que existe posee un alma o incluso una conciencia. Vida después de la muerte.
Las teorías de Robert y algunos modelos cuánticos han demostrado que la conciencia está por encima de la materia. Esto conduce inevitablemente a una llamada vida después de la muerte, o más bien, la muerte no es posible en tal realidad. No si la vida es en realidad conciencia y no está destinada a importar, como una ilusión, porque la vida y la conciencia ya no están conectadas con nuestros cuerpos. Si quitamos el cuerpo y el cerebro, la conciencia se evapora como una especie de energía en el resto del universo, o se mueve en otras dimensiones y vive allí. A mediados del siglo XX, el físico alemán Burkhard Heim creó un modelo de realidad de 12 dimensiones que incluía niveles supermateriales como la conciencia e incluso las dimensiones divinas. Sorprendentemente, muchas de las fórmulas matemáticas no resueltas se resuelven cuando asumimos 10 dimensiones o más. En una de estas dimensiones, la conciencia podría ser una fuerza normal, solo que actualmente no tenemos los medios para detectarla o medirla. René Descartes afirmó en el siglo XVII que la mente y el cuerpo son dos sustancias fundamentales diferentes. La mente y el pensamiento es inmaterial, mientras que el cuerpo es material espacialmente extendido. A pesar de su diferencia, creía que interactúan en la glándula pineal del cerebro. En el curso de la Ilustración, este punto de vista condujo a una separación de la mente y el cuerpo. Es solo en la actualidad que los científicos médicos también están encontrando cada vez más evidencia de que las dos entidades están estrechamente relacionadas y las enfermedades físicas, por ejemplo, a menudo tienen una causa en la mente. Si consideramos que la conciencia puede formar materia, o en otras palabras, que la conciencia se puede condensar en materia, no hay separación. La partícula es onda y viceversa. El cuerpo es conciencia y viceversa. La única diferencia es que el cuerpo físico en el mundo tridimensional tiene una duración limitada de la existencia porque envejece. Pero el ejemplo de la medusa eterna muestra que este proceso no es una condición de vida. Más bien, todos los seres vivos de esa edad podrían simplemente seguir un programa y quien quiera que pueda reescribir esto algún día habrá encontrado la clave de la vida física eterna en la Tierra. Inmortalidad cuántica. El biocentrismo de Robert no es la única idea que apunta en esta dirección. El modelo de inmortalidad cuántica se basa en el concepto central del multiverso. Desarrollado a partir del modelo Many Worlds de Hugh Everett, la inmortalidad cuántica postula que cada decisión que tomamos da lugar a un universo paralelo. Imagina un árbol infinito con ramas. Cada rama representa un camino diferente que tu vida podría haber tomado. Cada decisión, grande o pequeña, añade una nueva rama al árbol. Si bien estos universos coexisten, nunca se cruzan, pero todos son el resultado de nuestras elecciones. Es como si estuvieras en un laberinto infinito de espejos, cada espejo mostrando una versión diferente de ti, basada en los caminos que has elegido en tu vida. A lo largo de los años, los escritores de ciencia ficción se han dado cuenta del potencial de esta idea en novelas y películas que muestran que las opciones aparentemente sin sentido pueden ser bifurcaciones en un universo paralelo. Lo que el multiverso podría significar para el más allá es otro problema. En la inmortalidad cuántica, siempre podría haber una posible bifurcación en el multiverso a través del cual una persona sobrevive. Estudios clave como el experimento de la doble rendija mostraron que todas las opciones siempre son posibles hasta que se observen. El multiverso permite ideas de que puede ser que la conciencia siga viva en otros mundos después de la muerte en la Tierra. Incluso puedes existir aquí y ahora en otras dimensiones sin darte cuenta. Si el cuerpo está muerto y tu atención se retira de este mundo, puedes darte cuenta de otra existencia en otro plano y darte cuenta de que nunca has estado realmente vivo o muerto. Todo es una ilusión en el mundo tridimensional. Este punto de vista encaja con el gato de Schrödinger, un modelo de pensamiento de la teoría cuántica que establece precisamente que el gato está muerto y vivo al mismo tiempo, hasta que alguien con un cierto estado mental hace una medición. En las religiones orientales, como el hinduismo, el multiverso se conoce desde hace mucho tiempo, y es una realidad vivida en la conciencia de las personas. Los Vedas describieron diferentes niveles de materialidad y mundos espirituales y sutiles. En estos planos, que se pueden ver como otros universos en el multiverso, entidades vivas que conocen como dioses, demonios o entidades angelicales. El hombre posee un alma que es inmortal, y esta alma puede tomar diferentes formas dentro del multiverso. El evento de Carrington, o el día en que el cielo estaba en llamas. Cuando la tormenta se calmó y el cielo volvió a su azul normal,
la gente se tranquilizó. Se habían dado cuenta de lo pequeños que eran en comparación con el vasto universo y de lo maravillosa e impredecible que puede ser la naturaleza. Un astrónomo británico llamado Richard Carrington había observado una expulsión de masa coronal del Sol poco antes del evento y había vinculado correctamente este evento con la violenta tormenta geomagnética. Sin embargo, dado que la comunicación se había roto por completo a nivel regional, todo el mundo tardó un tiempo en saber qué había realmente detrás de la tormenta. En ciencia, la tormenta geomagnética de 1859 se conoce ahora como el evento de Carrington. Entre la gente común, las historias sobre el día en que el cielo estaba en llamas se transmitieron de generación en generación. Desde un punto de vista poético o metafísico, el juego de colores fue un testimonio vivo del poder y la belleza de nuestro Sol. Hasta el día de hoy, la violenta tormenta solar nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, todavía somos hijos del universo, maravillados y asombrados por las maravillas que tiene para ofrecer. El evento de Carrington fue hace casi 200 años. Ninguno de nosotros ha experimentado una tormenta solar comparable, pero eso podría cambiar pronto. Es solo cuestión de tiempo. La próxima tormenta solar será devastadora. Las tormentas solares son causadas por una actividad magnética compleja en la superficie del Sol, especialmente las manchas solares y las llamaradas solares. Cuando se liberan estas energías magnéticas, lanzan partículas cargadas al espacio. Este fenómeno se llama eyección de masa coronal, o CME para abreviar. Estas corrientes de partículas cargadas de electrones y protones atraviesan el espacio a tremendas velocidades y luego golpean el campo magnético de la Tierra. Normalmente, el campo magnético de esta intercepta la mayoría de las partículas. De hecho, nuestro planeta tiene un sistema bastante sofisticado para hacer frente a estos bombardeos de partículas. El campo magnético intercepta las corrientes y las dirige a lo largo de las líneas del campo magnético hacia las regiones polares. Este proceso es responsable del hermoso fenómeno de las auroras o aurora boreal en el norte y la aurora australis en el sur. Las partículas se mueven hacia adelante y hacia atrás en una especie de burbuja magnética hasta que han perdido energía y se vuelven inofensivas. Pero nuestro escudo magnético solo puede manejar una cierta cantidad de partículas. Si hay más, se deslizan a través del mecanismo de protección y entran en las capas inferiores de la atmósfera de la Tierra. A los humanos no les importan tanto las partículas, aunque los expertos y los científicos biomédicos sugieren que alrededor del 75% de la población es capaz de sentir físicamente tormentas solares. Sin embargo, la mayoría ni siquiera se da cuenta. Mucho peor es el efecto en los sistemas electrónicos, los satélites y las redes de comunicación. Ahora vivimos en un mundo donde casi nada funciona sin electricidad y comunicaciones eléctricas. Los científicos monitorean con satélites como el Observatorio de Dinámica Solar o el Observatorio Solar y Heliosférico. Las 24 horas del día, estas instalaciones observan la actividad del Sol y recopilan datos sobre sus actividades. Capturan imágenes de la superficie del Sol en diferentes longitudes de onda, lo que les permite identificar manchas solares, erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Al analizar estos datos, los científicos pueden hacer predicciones sobre posibles tormentas solares. Prácticamente en el pasado se ha demostrado que las actividades del Sol siguen ciertos ciclos. Las erupciones y las tormentas se volvieron predecibles. Pero, a pesar de estas tecnologías y métodos avanzados, las predicciones sobre las tormentas solares no siempre son precisas. El Sol sigue siendo un sistema extremadamente complejo y dinámico, y muchos de sus procesos aún no se entienden completamente. Además, los eventos solares pueden evolucionar rápida e inesperadamente. Otro factor es el tiempo que tarda una expulsión de masa coronal en llegar a la Tierra, que puede variar. Esto hace que sea difícil predecir el momento y la intensidad exactos de una tormenta geomagnética inminente. El evento de Carrington de 1859 fue probablemente una tormenta excepcional. Dado que carecemos de datos comparativos, es difícil, si no imposible, predecir cuándo volverá a ocurrir una tormenta tan inusual. La única certeza es que llegará, y posiblemente ya en 2025. Una catástrofe global es inminente. En nuestro mundo moderno dependemos de la tecnología más que nunca. Los satélites giran por encima, lo que nos proporciona comunicaciones, navegación y datos meteorológicos. Internet conecta continentes y culturas en tiempo real. Nuestra infraestructura, desde las redes eléctricas hasta los sistemas organizativos y financieros, está digitalizado e interconectado. Estos avances nos han dejado vulnerables en un lado que nadie realmente quiere reconocer. Todo el mundo sabe que se acerca la devastadora tormenta, pero todo el mundo también espera que nuestra civilización la supere. Podemos preguntarnos por qué no nos preparamos ni nos protegemos mejor. Esta pregunta se responde fácilmente. No podemos volver atrás.
Nuestra sociedad, la economía, la investigación, todas las áreas de nuestra vida se están moviendo inmutablemente hacia la digitalización y la mecanización. Ten en cuenta que cuando llegue la próxima tormenta geomagnética devastadora, toda nuestra fuente de alimentación podría colapsar durante horas o posiblemente días. Las telecomunicaciones estarían paralizadas, no habría televisión e internet, y todos sus soportes de datos, como el disco duro o la memoria del teléfono móvil, podrían eliminarse o destruirse para siempre. Imagina una ciudad sin electricidad, comunicaciones o transporte, aviones confundidos sin navegación técnica, tratando de mantener el rumbo y evitar colisiones. Las luces eléctricas podrían desaparecer, las puertas de seguridad eléctricas de los bancos o las prisiones podrían fallar y los cajeros automáticos podrían ir a la huelga. Esa es solo una parte muy pequeña del increíble escenario al que nos enfrentamos. El impacto económico, social y político sería enorme. ¿Cuándo llegará la tormenta? Actualmente estamos en un ciclo solar especial que comenzó en 2019 y ahora está alcanzando su punto máximo. Este ciclo ya ha mostrado un aumento en la actividad solar. En 2021, el número de tormentas magnéticas se triplicó, lo que indica de nuevo un aumento de la actividad solar. Esto debería servir como una llamada de atención para todos nosotros. Es una clara señal de que necesitamos prepararnos para eventos solares potencialmente más fuertes y frecuentes en los próximos años. Un evento particularmente perturbador ocurrió en 2012, cuando una rara erupción solar masiva lanzó corrientes masivas de partículas a través del espacio. Si este arrebato hubiera golpeado nuestro planeta, los efectos habrían sido catastróficos. Los astrónomos que observaron este evento tuvieron que pensar inevitablemente en la profecía de los mayas, que predijo el fin del mundo para el año 2012. Nuestro mundo se salvó y sigue existiendo como de costumbre. La única pregunta es ¿cuánto tiempo durará esto? Algunos expertos ven la próxima enorme explosión en el año 2025. Si golpea la Tierra, debemos prepararnos para un enorme caos y apenas tenemos posibilidades de protegernos. El plan de emergencia para 2025. El evento de 2012 debería enviarnos un mensaje claro: debemos estar preparados. Es imperativo que invirtamos en tecnologías que sean más resistentes a las interrupciones solares y debemos desarrollar planes de contingencia para responder a tales eventos. Mientras disfrutamos de los beneficios de nuestro mundo interconectado, debemos recordar que todavía estamos sujetos a los caprichos del universo. No tenemos medios para interceptar o redirigir las corrientes de partículas. Tampoco podemos controlar las actividades del Sol. Todo lo que nos queda son medidas de respaldo aquí en la Tierra. Pero, ¿cómo implementar un plan de emergencia cuando los teléfonos móviles y todo en general ya no funciona y las calles permanecen oscuras por la noche? Ya puedes ver que los planes de emergencia pueden ser pura utopía y no nos ayudarán mucho en caso de emergencia. Los humanos seguimos siendo vulnerables en nuestro planeta, a pesar de toda nuestra tecnología y sistemas de alerta temprana. Las tormentas solares, los supervolcanes y los tsunamis y otros desastres de proporciones globales nos recuerdan una y otra vez que no somos dueños de este planeta ni del espacio exterior. Las tormentas solares también pueden ayudar. A pesar del peligro inminente que plantean las tormentas solares, también hay aspectos positivos en el horizonte. Un beneficio inesperado del actual aumento significativo de la actividad solar es su capacidad potencial para reducir los desechos espaciales que obstruyen nuestra órbita. Sí, me has oído bien. Las tormentas solares pueden limpiar el espacio y eliminar la basura que consiste en satélites viejos, etapas de cohetes y otros escombros. Los expertos ya están diciendo que los humanos ahora estamos abarrotando nuestro planeta en el espacio, al igual que lo hacemos en la superficie. La ISS ya tiene que tener cuidado, porque casi todos los días hay un pedazo de basura en el camino que podría interrumpir o dañar gravemente la delicada estación. Cada una de estas piezas de escombros puede viajar a altas velocidades y tiene el potencial de causar daños significativos. No solo se ve afectada la estación espacial, sino que también se verán afectados los satélites, las futuras naves espaciales que viajan a la Luna o a Marte. Ahora, estoy seguro de que quieres saber cómo lo limpiará el Sol. Es sencillo. El aumento de la actividad solar puede hacer que la atmósfera superior de la Tierra se expanda. Cuando esto sucede, la resistencia atmosférica aumenta para los objetos en órbitas terrestres bajas. Esto, a su vez, hace que los desechos espaciales se ralenticen y finalmente se hundan en las capas más densas de la atmósfera, donde se queman. La teoría de la relatividad no es la medida de todas las cosas. ¿Se equivocó Einstein cuando propuso la teoría de la relatividad? Algunas teorías modernas como la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas ponen en duda sus suposiciones. La teoría de la relatividad no funciona a escala microscópica. La física cuántica y la relatividad a menudo se contradicen. ¿Debe haber uno o más niveles que unan las dos?
No hay otro camino, porque la teoría cuántica es la teoría del mundo de las partículas más pequeñas, los cuantos de luz, y estos son los componentes básicos de todos los grandes fenómenos. La teoría de la relatividad de Einstein se refiere al universo como espacio, a las estrellas, los planetas y los efectos en el mundo de los objetos visibles. Pero todos estos objetos están formados por cuantos de luz y no se comportan como si la materia fuera real. Las teorías de Einstein siguen siendo fundamentales, pero la ciencia está evolucionando. Actualmente estamos en un punto en el que este tipo de física ya no llega a ninguna parte. Los últimos descubrimientos del telescopio espacial James Webb ya no se pueden describir con las viejas teorías físicas. El concepto de espacio y tiempo de Einstein debe haber estado incompleto. La mecánica cuántica revela fenómenos que su teoría no explica. Los agujeros negros y las singularidades contradicen la teoría general de la relatividad en algunos puntos importantes. La existencia de la materia oscura y la energía oscura sigue siendo un misterio. Es posible que el espacio y el tiempo no sean cantidades fundamentales, pero sí mucho más flexibles de lo que se suponía. La conexión entre la gravedad y la mecánica cuántica tampoco está clara. Los últimos hallazgos muestran que la gravedad puede no ser en realidad una fuerza, sino más bien una curvatura del espacio-tiempo causada por las masas y la energía. Algunos científicos sospechan que el espacio y el tiempo mismo podrían consistir en diminutas estructuras cuánticas. Estas estructuras podrían comportarse de maneras que aún no comprendemos completamente. Pueden poseer algún tipo de inteligencia o representar alguna forma de fuerza o vida que aún no podríamos imaginar. Existe evidencia de que las fuerzas físicas en el universo han cambiado con el tiempo, lo que sugeriría que el universo está experimentando algún tipo de evolución que se asemeja a la vida. El trabajo de Einstein es un hito, pero la búsqueda de una teoría unificada continúa. Sin embargo, si resulta que el universo es una holoproyección tan cambiante como nosotros, tenemos pocas posibilidades de acercarnos a la verdad con los viejos métodos de la física. Entonces, necesitaremos la superpercepción o ramas completamente nuevas de la ciencia para desentrañar el misterio del cosmos. ¿Cómo funciona la holoproyección? ¿Quién la crea? Entonces, si todo es solo una holoproyección, ¿de dónde viene y cómo está estructurada? La idea se basa esencialmente en el concepto de que toda la información que crea nuestro universo tridimensional podría almacenarse en una superficie bidimensional. Esta teoría tiene sus orígenes en la mecánica cuántica y en la teoría general de la relatividad. La mecánica cuántica descubrió que los cuantos no son más que portadores de información que son increíblemente cambiantes. Pueden convertirse en una mesa y así convertir la información de una mesa al planeta Tierra, o pueden convertirse en cualquier otra materia. Pero incluso si se forman a sí mismos, tienen la fascinante propiedad de disolver inmediatamente su forma de nuevo si no se miden ni se observan. En términos de física cuántica, esto significa que tu mesa desaparece cuando tú ni nadie más está mirando. La teoría de la holoproyección asume que nuestro universo tridimensional no es más que una proyección bastante vaga de información almacenada en una superficie bidimensional. La idea se originó en físicos como Gerhard Hopf y Leonard Susskind y se introdujo por primera vez a finales de los 70s. El factor decisivo fueron las observaciones en las proximidades de un agujero negro, que demostraron que la cantidad de información contenida en un determinado volumen de espacio está limitada por la superficie de este volumen y no por su volumen en sí. Esto contradice la comprensión clásica de la información y el espacio, y podría significar que las dimensiones espaciales en sí mismas podrían ser fenómenos errantes controlados por niveles físicos más profundos. En términos prácticos, esto significaría para nuestro universo conocido que cada pieza de información necesaria para construir y mantener esta proyección está teóricamente almacenada en una superficie bidimensional en el borde del universo. Esta información se proyecta entonces de tal manera que aparece ópticamente un espacio tridimensional con objetos materiales y fenómenos físicos. ¿Un universo de pura conciencia? Nuestro cerebro juega otro papel clave en este escenario. Solo podemos percibir el mundo y el universo a través de nuestro cerebro y nuestros sentidos. Básicamente, no vemos lo que realmente está ahí afuera, solo vemos lo que el cerebro nos permite ver. En el universo holográfico, la gravedad es el resultado de la proyección de información desde la superficie bidimensional. Esto significa que la gravedad no es realmente una fuerza en el sentido tradicional, sino una propiedad dinámica de la proyección holográfica. En un universo holográfico, jugamos un papel esencial como observadores conscientes. Podríamos ser experimentadores y creadores a partes iguales. Ahora bien, no se ha demostrado científicamente que una mesa realmente desaparezca cuando nadie está mirando. Tampoco podemos monitorizar esto en un experimento, porque
la cámara con la que observamos equivaldría a una medida que mantiene la forma de la mesa. Otra idea emocionante en este contexto podría ser el papel de la conciencia. Los científicos aún no saben realmente qué es la conciencia, pero sin duda es fundamental para dar forma a los cuantos desde el estado de onda hasta el estado de partícula. Ahora bien, podría ser que todo el universo esté impregnado de un tipo de conciencia que lo moldee y lo sostenga. Nuestra conciencia es solo una parte de la totalidad mayor de la conciencia y somos co-creadores, pero no tenemos que preocuparnos de que la mesa siga siendo una mesa, por ejemplo. ¿Es la velocidad de la luz el problema? ¿Recuerdas en tus lecciones escolares que la velocidad de la luz es la medida de todas las cosas en el espacio? Einstein dedicó su vida a investigar las fuerzas y los fenómenos del universo, y llegó a la conclusión de que todos los fenómenos y fuerzas son dependientes o relativos entre sí. El tiempo depende de la ubicación del observador. La aceleración influye en el tiempo, y la velocidad de la luz supuestamente establece límites absolutos. Pero esto podría ser un error en nuestra física. Si la naturaleza de la luz es posiblemente completamente diferente de lo que hemos imaginado hasta ahora, esto podría significar que todas nuestras observaciones y conclusiones de los últimos 100 años están equivocadas. La luz que vemos son cuantos, y ahora sabemos que se comportan de manera muy caprichosa. Entonces, ¿cómo puede la velocidad de la luz ser una medida estable? Es posible que nos hayamos creado límites a nosotros mismos a través de esta visión y hayamos construido una imagen falsa que ahora necesitamos revisar. En realidad, la luz podría ser mucho más dinámica y cambiante. Pero, ¿qué significaría eso en relación con nuestras observaciones del universo primitivo? Si la velocidad de la luz fuera realmente variable, tendríamos que replantearnos por completo nuestros modelos de evolución cósmica. Las observaciones de la radiación cósmica de fondo que hasta ahora nos han proporcionado información sobre el universo primitivo se basan en la suposición de una velocidad constante de la luz. Las variaciones podrían significar que todos nuestros cálculos de distancias y tiempos son erróneos. Entonces, nuestras estimaciones de la edad del universo y la velocidad de su expansión también serían erróneas. Esto podría explicar por qué el telescopio Webb nos muestra galaxias que son tan viejas que ni siquiera deberían existir. Normalmente medimos la edad de las galaxias utilizando el corrimiento al rojo de la luz. Cuando el universo se expande, la luz se estira y cambia a un color rojizo. Pero si la velocidad de la luz no es constante, nuestras mediciones del corrimiento al rojo también son incorrectas. En última instancia, sin embargo, esto no significa que Einstein, Hubble y todos los demás que construyeron nuestra cosmología fueran fraudes. Simplemente entregaron el mejor trabajo posible y explicaciones para su tiempo y época. Parecían funcionar muy bien durante casi 100 años, pero ahora resulta que estas teorías están incompletas y necesitamos abrir nuestra ciencia a nuevas dimensiones de la verdad. Posiblemente podríamos explorar un universo holográfico solo a través de nuestras mentes, pero todavía tenemos que aprender las técnicas para hacerlo. Piénsalo. En los 70s había un hombre con percepción sensorial sobrenatural que podía examinar a Júpiter a través de su visión espiritual interior. El trabajo de Ingo Swann a menudo se silencia hoy en día, pero Swann describió la atmósfera del planeta casi a la perfección e incluso vio sus finos anillos, que solo fueron descubiertos por la sonda Voyager en 1979. Mundo de los cuantitativos. ¿Nuestro cosmos es solo una ilusión? Experimentos cuánticos famosos como el experimento de la doble rendija o también el gato de Schrödinger demostraron que nuestra realidad en el mundo de las partículas más pequeñas se vuelve, bueno, digamos, un poco borrosa. Es de tal manera que los cuantos no se determinan a sí mismos de acuerdo con estos experimentos, lo que representan exactamente durante tanto tiempo, hasta que se miden u observan. La forma que tomen también depende de la expectativa que tenga una persona que mide. Un dispositivo técnico siempre será neutral aquí, pero es operado por un ser humano con pensamientos y deseos que pueden influir en la configuración de los cuantos de nuevo. En el experimento de la doble rendija, las partículas de luz mantuvieron este estado indefinido y disperso durante tanto tiempo, hasta que un instrumento de medición se dirigió al haz de luz. Solo con esta medición, la dispersión se convirtió de repente en ondas. En la vida cotidiana, esto significaría que nuestra conciencia y nuestra observación contribuyen al hecho de que las partículas de luz previamente indefinidas se convierten en rayos sólidos. Nuestra conciencia es algo relacionado con los valores, las expectativas, los acondicionamientos de nuestro cerebro, y también aspectos como la imaginación y la fantasía.
A nivel de la física cuántica, todos estos aspectos tendrían, por lo tanto, una influencia directa en la configuración de la materia y los eventos en nuestro mundo. Mientras tanto, la mecánica cuántica describe el mundo como una gran programación que está codiseñada de cierta manera para nosotros los humanos. La base del todo podría ser un universo holográfico que sea más móvil y más variable que la física clásica asumida hasta ahora. El holograma es un mundo de posibilidades. Los átomos consisten en cuantos. Los cuantos no son básicamente nada más que fotones o partículas de luz. Un átomo está compuesto por estas partículas de luz. A veces forman electrones, a veces neutrones o incluso protones, cada uno de los cuales tiene ciertas propiedades. La danza de estas partículas forma átomos, finalmente moléculas y luego materia. Según la teoría cuántica, es un hecho comprobado que un átomo se dispersa en el espacio y no tiene sentido hasta que un observador consciente lo percibe. Así que vivimos en un mundo de luz flexible formado por la conciencia. Si ninguna conciencia determina las partículas de luz, solo existen innumerables posibilidades indefinidas. Como sabemos, un holograma es una imagen tridimensional creada con la ayuda de la luz láser. Mediante una determinada técnica, se crea una imagen tridimensional con profundidades de aspecto engañosamente reales en un medio portador bidimensional. ¿Conoces estos hologramas de las tarjetas de crédito o del arte? Un ejemplo mundialmente famoso de una holoproyección es la princesa Leia de la primera película de Star Wars. Este ejemplo también muestra muy bien cómo nuestro universo puede ser una proyección de un sistema dimensional más profundo y al mismo tiempo más alto. ¿De dónde viene la proyección? Según la teoría cuántica, la información para construir el universo holográfico proviene de niveles subatómicos. Allí se produce un fenómeno interesante que fue estudiado por el físico alemán Werner Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que lleva su nombre, establece que la posición y la velocidad exactas de una partícula subatómica se vuelven cada vez más difíciles de determinar una vez que se alcanza un cierto límite. En algún momento, las partículas incluso más pequeñas que los cuantos se comportan de manera tan errática que ya no se pueden medir. Cuanto más precisamente los científicos quieran medir la posición de una partícula, más incierta se vuelve la medición. Incluso la conciencia observadora parece no tener más poder en estos niveles. También en los niveles superiores, donde las partículas todavía muestran una cierta constancia, existe la circunstancia de que el comportamiento de la partícula solo está influenciado por la interacción de la medición. Así que aquí tampoco hay determinación por ningún sistema. Los fenómenos son flexibles. Por lo tanto, a nivel subatómico, la naturaleza se vuelve borrosa. La información para la construcción del universo holográfico proviene de estos misteriosos niveles más profundos, que pueden representar dimensiones más altas al mismo tiempo. Estas dimensiones no están bajo nuestros pies ni por encima de nuestras cabezas, pero funcionan en todas partes en el mundo de las apariencias. El holouniverso científicamente. La teoría de que el universo es un holograma se remonta a las ideas de físicos como Juan Maldacena, Gerhard Hooft y Leonard Susskind, y ha sido objeto de una seria discusión científica desde los 90s. La idea se basa en la llamada correspondencia ADS-CFT, que establece que un cierto tipo de espacio-tiempo en la teoría cuántica de campos es matemáticamente equivalente a un espacio-tiempo de dimensión inferior. El espacio-tiempo de dimensión superior está completamente contenido en una superficie holográfica de menor dimensión. Así que la idea es que las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo que percibimos en realidad provienen de un espacio bidimensional que contiene toda la información y las propiedades del universo. Básicamente, la correspondencia ADS-CFT describe la posible conexión física entre el espacio-tiempo y la teoría cuántica de campos. Por lo tanto, el modelo holográfico del universo puede ser visto como una primera conexión de la mecánica cuántica y las antiguas disciplinas clásicas de la física que se ocupan de los fenómenos grandes y medibles del universo. La física newtoniana y la teoría de la relatividad de Einstein describen lo que generalmente llamamos realidad, así como los objetos, las fuerzas y las interacciones en el cosmos. Einstein quiso encontrar una teoría de campo unificada toda su vida.
En esta ecuación se debe resumir todos los fenómenos y fuerzas del universo. Sin embargo, no tuvo éxito durante toda su vida. Si queremos entender la estructura del cosmos, debemos mirar al mundo de las partículas más pequeñas y a la conclusión de Werner Heisenberg. Las regularidades de los niveles fundamentales no son conocidas por nosotros hasta ahora. De hecho, muchas ecuaciones matemáticas no resueltas hasta ahora tienen sentido, si comenzamos con una superficie de proyección bidimensional. Pero la teoría del universo holográfico, así como la idea de la correspondencia ADS-CFT, hasta ahora no son hechos reconocidos, sino puras conjeturas que deben explorarse mediante más investigaciones y observaciones. Entonces, ¿qué es real y qué no? Piensa en la idea del universo holográfico como una imagen que se muestra en una pantalla de televisión 2D, a pesar de que la imagen original sea en 3D. Podemos ver todo en la pantalla, aunque no refleje todos los detalles de la imagen original. Aplicado a tu realidad y a la mía, también podemos decir que el mundo tridimensional tal como lo percibes puede ser una ilusión óptica. Siendo realistas, ni siquiera sabes exactamente lo que está sucediendo realmente o lo que existe fuera de tu percepción. Ahora probablemente estés pensando, espera un minuto, pero puedo ver esto, describirlo o incluso sentirlo. Sin embargo, debes darte cuenta de que es posible que no estés viendo todo lo que te rodea en este momento. Tu impresión visual consiste solo en impulsos de luz que son recogidos por tus ojos y traducidos por tu cerebro en una impresión visual. Al final lo que ves es una interpretación de tu cerebro. Seguramente algo existe fuera de ti y de tu percepción. La luz que atrapan tus ojos proviene de algún lugar. Pero incluso el hecho de que puedas sentir la mesa frente a ti, o que puedas golpear una luz, no significa que la realidad afuera sea real, o solo como la percibes. La impresión de materia sólida surge en el efecto final, solo por oscilaciones extremadamente estrechas o condensadas. Según la teoría cuántica, la mesa que parece ser sólida y definida, se disuelve tan pronto como nadie está mirando, o se convierte en una forma bidimensional difusa. Esto significaría que el holograma es increíblemente flexible y que una conciencia entrenada debería ser capaz de formar materia solo a través de la mente. Pero no se puede negar que este mundo y esta realidad existen. La ilusión en este caso solo significaría que la naturaleza de este mundo no es exactamente como la ciencia natural clásica ha imaginado durante mucho tiempo. Y sería posible para nosotros viajar a través de un mundo holográfico increíblemente flexible según nuestras elecciones. Como humanos, podríamos tener más opciones y poder de lo que nos hemos dado cuenta. La conciencia decide. Así que podemos afirmar que nuestra conciencia, así como nuestras salidas sensoriales, son cruciales para mantener y mover el holograma, de acuerdo con la teoría cuántica. Presumiblemente todos estamos jugando de alguna manera para crear un gran holograma. Porque no hay duda de que tu vecino también puede percibir el cerezo en tu jardín o tu bicicleta frente a la casa. Por supuesto, todavía está la emocionante pregunta: ¿qué seres vivos ahora tienen conciencia y por lo tanto son co-creadores de los procesos en un universo holográfico? ¿Y qué sucede si ya no hay observadores ni seres vivos allí? ¿Qué seres vivos tienen conciencia? Es un tema complejo que divide al mundo de la ciencia. Hasta ahora ni siquiera hay una definición unificada de la conciencia, pero generalmente se ve como la capacidad de tener experiencias y percibirse a sí mismo como existente. Muchos investigadores creen que la conciencia se limita a ciertas criaturas superiores, como mamíferos, aves y tal vez algunas especies de peces e invertebrados, que en cualquier caso tienen cerebros más complejos. Otros puntos de vista asumen que básicamente todo el universo debe estar entretejido con conciencia o incluso con algún tipo de inteligencia. Esa conciencia podría proporcionar el hecho de que la proyección de luz se origina y se mantiene viva de todos modos, ya sea que los humanos o los animales estén allí o no. Hay un hecho interesante que habla a su vez, porque sabemos que el universo estaba allí mucho antes de que existieran los observadores humanos. Cuando ocurrió el Big Bang, no había ninguna vida orgánica en el lugar que pudiera haber medido y haber determinado el evento, por lo tanto.
En este punto hay que recordar de nuevo que la teoría cuántica dice que solo hay posibilidades indefinidas sin observadores. Antes de que comenzara la creación hace unos 13.800 millones de años, se supone que el potencial del universo estuvo presente en una singularidad que correspondía exactamente a este estado de posibilidades indefinidas. Entonces hubo una explosión y nació el cosmos. Ahora, de acuerdo con la idea de la mecánica cuántica, una medición y con ella un observador debe haber causado el evento del Big Bang y con él la conformación de la creación. En muchas tradiciones espirituales o enseñanzas secretas de la antigüedad, la conciencia de todo el cosmos es una suposición básica. Entonces, el mundo tal como lo conocemos existiría incluso sin la presencia de un observador humano. Uno podría llamar a esta conciencia tal vez como algo poco científico como el ojo de Dios. ¿Es realmente una nova el nacimiento de una estrella? Probablemente todos conocen el origen del término nova. Nova proviene del latín y significa nuevo. Tycho Brahe, el famoso astrónomo danés del siglo XVI, acuñó el término cuando de repente observó una nueva estrella muy brillante en el cielo nocturno. Llamó a este fenómeno stella nova, nueva estrella, o más tarde simplemente nova. Para Brahe, con las posibilidades técnicas de la época, realmente parecía como si hubiera nacido una nueva estrella. Sin embargo, lo que los astrónomos observaron en aquel momento no fue el nacimiento de una estrella, sino una violenta erupción seguida de una explosión termonuclear en un sistema estelar existente. Una nova es en realidad un destello bastante corto pero extremadamente brillante de una estrella enana blanca. Las enanas blancas se forman cuando estrellas del tamaño de nuestro Sol han agotado sus reservas de combustible. En lugar de explotar, pierden gran parte de su tamaño y se encogen. Las enanas blancas que existen en sistemas binarios pueden tener la propiedad de succionar materia de su estrella compañera. Tan pronto como se alcanza una masa crítica, se produce una explosión, que luego podemos ver como una nova. La diferencia entre una nova y una supernova es simple. La nova se forma en un sistema binario donde una enana blanca acumula materia de una estrella compañera. La enana blanca no resulta destruida por la explosión, incluso puede producir varias novas a lo largo de miles de años. Las supernovas son eventos mucho más intensos en los que una estrella queda completamente destruida por la explosión. Las supernovas de tipo 1A tienen características especiales similares a las novas simples. Una vez más, se trata de una enana blanca. Pero, en este caso, la enana blanca acumula tanta materia que ya no sobrevive a esta explosión final y se desintegra. Las supernovas más brillantes son las de tipo 2, en la que una estrella masiva con al menos 8 masas solares colapsa al final de su vida. El brillo de una nova es impresionante, pero es mucho más débil que el de una supernova. Lo que pronto veremos es una simple nova de una pequeña enana blanca, que no perecerá en el proceso, pero nos brindará un gran espectáculo de luces. Cuando llegue el momento, la enana blanca mostrará un repentino aumento de brillo de más de 1000 veces. Estos fenómenos normalmente solo son visibles con telescopios, pero en este caso la nova está tan cerca que podemos verla con nuestros propios ojos. Básicamente, el brillo de las novas y supernovas que podemos ver desde la Tierra siempre depende de la distancia, de lo lejos que estén. Una nova cercana puede parecernos más brillante que una supernova muy lejana. La próxima supernova visible desde la Tierra será la explosión de la estrella Betelgeuse. Los investigadores aún no saben exactamente cuándo será esto, tal vez mañana, tal vez no hasta dentro de unos miles de años. Sin embargo, seguramente veremos la nova de la enana blanca T Corona Borealis y la próxima seguramente llegará dentro de 80 años. Perfectamente visible a pesar de estar 3000 años luz de distancia. Es realmente increíble. T Corona Borealis está a más de 3000 años luz de nosotros, y sin embargo podremos verla muy bien a simple vista. El sistema binario se encuentra en la constelación de la Corona Boreal. Esta enana blanca es un remanente compacto y extremadamente denso de una antigua estrella similar al Sol. Después de que la estrella original agotó su combustible nuclear, su núcleo colapsó, las capas exteriores fueron expulsadas y quedó una enana blanca. La estrella compañera de la que la enana blanca extrae material es una gigante roja. Esta estrella también se acerca al final de su vida y ha comenzado a expandirse. Estas capas externas son atraídas gradualmente por la enana blanca y se acumulan hasta que se dan las condiciones adecuadas para una explosión termonuclear.
Esta explosión aumentará drásticamente el brillo de la enana blanca y nos dará una nova. Según las predicciones, la nova alcanzará un brillo de unas 2.5 magnitudes. Esto significa que la aparente nueva estrella será uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno durante unos días o incluso semanas. Incluso si vives en la ciudad y en lugares de alta contaminación lumínica, podrás ver el punto brillante en el cielo nocturno a simple vista. La constelación Corona Boreal también se conoce como Corona del Norte en algunos mapas estelares alemanes. Puedes encontrar fácilmente la constelación porque su forma semicircular la hace muy fácil de reconocer en el cielo del norte. Se encuentra entre las dos constelaciones algo más conocidas de Bootes y Hércules. Si miras entre las dos, verás algunas estrellas muy brillantes formando un arco. Esta es la corona boreal. La estrella más brillante en la parte superior del arco es Alphecca, a veces denominada Gema. Desde Alphecca se puede seguir fácilmente las demás estrellas del arco y reconocer fácilmente toda la constelación de la corona del norte. Lo mejor es mirar en esa dirección ahora y memorizar la constelación. Después de la explosión será visible allí una nueva estrella muy brillante. Esta es la nova. El mejor momento para ver la nova será a última hora de la noche, cuando la corona boreal esté en lo alto del cielo. ¿Una catástrofe termonuclear cada 80 años? Es una locura. Estamos disfrutando de un resplandor fantástico en la Tierra y en realidad se está produciendo un infierno devastador en este mundo a 3000 años luz de distancia. La inminente nova en el sistema T Corona Borealis es un evento que ocurre en una secuencia determinada cada 80 años. La primera erupción conocida de T Corona Borealis se observó en 1866. Durante este tiempo apareció repentinamente en el cielo nocturno una estrella brillante, que fue notada y registrada por muchos astrónomos de la época. Este fenómeno se repitió en 1946, exactamente 80 años después de la primera observación. Esta última erupción fue estudiada aún con mayor detalle por astrónomos de todo el mundo. Otros informes históricos de un tal llamado Burkhard von Hörzberg, del año 1217, muestran que la nova ha sido compañera de la humanidad durante mucho tiempo. Burkhard von Hörzberg observó un brillo inusual en la región de la corona boreal. En los últimos años, los astrónomos han observado una mayor actividad en el sistema T Corona Borealis. Desde 2015 y 2016, se han repetido variaciones inusuales en el brillo y un aumento dramático en las emisiones de radio y rayos X. Ambos son claros indicios de una erupción inminente. Las observaciones también son similares a la actividad documentada por los astrónomos durante las erupciones anteriores de 1866 y 1946. Ya en 2018 y 2023 se produjeron fluctuaciones notables en el brillo que hicieron que los investigadores se despertaran y se dieran cuenta. Compararon sus documentos con los datos de 1946 y encontraron similitudes sorprendentes. Es casi seguro que estos signos recurrentes indican que la próxima nova ocurrirá en septiembre de 2024. Luego es posible que veamos una luz que sea una de las más brillantes en el cielo nocturno durante algunas semanas. Esta enana blanca probablemente producirá muchas más novas después de esta explosión. Pueden pasar millones de años antes de que colapse por completo o desencadene una supernova de tipo 1A. No sabemos el número exacto de posibles novas. No hemos estado observando el fenómeno el tiempo suficiente para eso. Los científicos han calculado en simulaciones que la cantidad y la periodicidad de las novas dependen de varios factores. Además de la cantidad de materia acumulada y la eficiencia del proceso de acreción, también son las rotaciones de ambas estrellas y las dependencias que ambas tienen entre sí. En un sistema de nova periódica como T Corona Borealis, la enana blanca atrae continuamente materia de su estrella compañera, una gigante roja, y esta materia forma luego el disco de acreción. La masa llega lentamente a la superficie de la enana blanca. Ahora, por supuesto, surge la pregunta de por qué esta materia aspirada explota. La materia acumulada en la superficie de la enana blanca se compone principalmente de hidrógeno. Cuando la masa de esta capa de hidrógeno alcanza una densidad crítica, comienzan las reacciones termonucleares. Las reacciones liberan enormes cantidades de energía. Piensa en ello como una bomba de hidrógeno gigante. Cuando explota se produce un repentino brillo explosivo y la nova se vuelve visible. Esperamos aún más novas. Los sistemas de enanas blancas y gigantes rojas son lugares tan extremos
que ciertamente ya no están habitados, así que podemos seguir disfrutando inocentemente de la belleza de las novas. Aunque actualmente todas las miradas están puestas en T Corona Borealis, podemos anunciar que pronto habrá más novas en otros sistemas estelares. Otro sistema de novas periódicas es RH Ophiuchi, que consta de una enana blanca y una gigante roja. La última erupción ocurrió en 2006, y como este sistema tiene una periodicidad de solo unos 20 años, veremos la próxima nova ya en 2026. En cuestión de minutos, todo había terminado. El día en que el asteroide Chicxulub golpeó la Tierra, las criaturas vivientes que poblaron la Tierra en ese momento probablemente vieron una luz brillante durante solo unos momentos. Luego hubo un tremendo temblor. En cuestión de segundos y minutos, la vida como había sido hasta ese momento ya no era la misma. La fuerza del impacto del asteroide destruyó toda la vida en las inmediaciones en unos momentos. La onda de choque continuó durante cientos de kilómetros, rompiendo la corteza terrestre, encendiendo pechos de fuego y causando la liberación de gases tóxicos. El impacto arrojó toneladas de mineral rocoso al aire. El fondo del océano se metió en la agitación, y además del ya indescriptible infierno, se desató una ola de marea masiva. El impacto probablemente condujo a una extinción masiva mundial, porque había sido consecuencia de graves cambios en todo el clima de la Tierra. Debido al oscurecimiento de la atmósfera y las olas de frío, primero las plantas murieron, después de ellas las criaturas que vivían en esas plantas, y finalmente también los carnívoros. Probablemente ha habido 5 extinciones masivas de este tipo en toda la historia de la Tierra hasta ahora. Al final de la era ordovícica, hace unos 443 millones de años, el 85% de las especies marinas desaparecieron. Una vez más, los investigadores asumen las consecuencias del cambio climático y los posibles impactos de cometas o asteroides. El mismo escenario se repitió en el Devónico tardío, y de nuevo el 75% de las especies murieron. Otras 2 extinciones masivas ocurrieron hace 252 millones de años al final del Pérmico, y hace 201 millones de años durante la transición del Triásico al Jurásico. Alrededor del 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres desaparecieron debido a la actividad volcánica masiva y al cambio climático resultante. Al último de esta serie llegó el asteroide Chicxulub, y presumiblemente este impactador no estaba solo, ya que los científicos han encontrado un nuevo cráter que también tiene 66 millones de años, y por lo tanto, es muy probable que esté relacionado con el devastador impacto de México, el cráter Nadir frente a la costa de África. El cráter Chicxulub llamó la atención por primera vez en las fotografías aéreas de la península de Yucatán, que fue en los 70s y en los 80s que los investigadores pudieron examinar el cráter en detalle. En ese momento se determinó rápidamente que solo un gran impacto podría haber formado este cráter, dado que la edad de 66 millones de años coincidió con la extinción masiva de los dinosaurios terrestres. Los geólogos y paleontólogos pudieron juntar rápidamente uno y uno. Hasta ahora, los investigadores pensaban que el infierno solo provenía de un asteroide, pero luego los investigadores de la Universidad de Edimburgo descubrieron otro cráter frente a la costa de África. Originalmente, los geólogos estaban buscando datos sobre la llamada propagación del fondo marino, un proceso que creó el Océano Atlántico al hacer que los continentes africano y americano se separaran. Cuando se analizaron los datos, se esperaban sucesiones sedimentarias poco profundas típicas en la meseta. Pero en cambio, los científicos encontraron algo completamente inesperado. Una depresión de 8.5 kilómetros de ancho bajo el fondo marino tenía algunas características inusuales. La depresión casi circular tenía un borde elevado, así como un bulto muy prominente en el centro. También tenía estructuras indicativas de depósitos sedimentarios caóticos que se extendían durante decenas de kilómetros fuera del cráter. Los cráteres normalmente se forman en la Tierra por el colapso de un volcán, por procesos de extracción de sal o por impactos de cuerpos celestes como asteroides y meteoritos. Las características de Nadir argumentaron en contra de un volcán y también en contra de la minería de sal. En cambio, sus características se parecían a un cráter de impacto. El cráter Nadir se encuentra a unos 350 kilómetros de la costa de los países africanos de Guinea y Guinea-Bissau, y tiene solo unos 9 kilómetros de diámetro. La profundidad actual del agua en este lugar es de unos 900 metros. Hasta ahora, el cráter no ha atraído más atención porque está cubierto por 300 a 400 metros de sedimento marino. La cuenca de impacto es más pequeña que el cráter Chicxulub. Sin embargo, este impacto también debe haber tenido consecuencias devastadoras.
Con una edad de 66 millones de años, este evento cae exactamente en la época de impacto de Chicxulub. Gracias a las simulaciones por ordenador, se hicieron posibles ideas detalladas y los científicos pudieron sacar conclusiones sobre cómo se formó el cráter. El objeto que golpeó la Tierra aquí debe haber tenido unos 400 metros de ancho. El asteroide golpeó a 500 a 800 metros de profundidad de agua. Esto causó una devastación regional. Se desencadenó un terremoto de magnitud 6.5 y un tsunami de hasta 900 metros de altura comenzó su viaje mortal a través del Océano Atlántico. Lo más probable es que los efectos de la inundación se sintieran en todas las Américas, el norte de Europa y hasta la Antártida. Aunque la energía liberada por el impacto de Nadir fue menor en comparación con el impacto de Chicxulub, fue miles de veces mayor que el tsunami causado por la erupción submarina del volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai, el 15 de enero de 2022. Los investigadores ahora creen que hay una conexión entre los impactos en África y México. De hecho, los asteroides grandes como Chicxulub a menudo van acompañados de trozos más pequeños. Es muy posible que el impactador Nadir fue un trozo del asteroide Chicxulub. La segunda posibilidad establece que el asteroide padre gigante puede haberse roto en 2 o más pedazos debido a una colisión con otro cuerpo celeste más grande. Lo más probable es que tales eventos fueran raros, pero sí ocurrieron. En Suecia, los investigadores descubrieron rastros de un doble impacto. Hace unos 470 millones de años, fragmentos de un asteroide golpearon, dejando los cráteres de Logne y Malingen. Voltish en Ucrania, el tercero del grupo. Otro cráter impresionante que cae aproximadamente en la era de la extinción masiva de los dinosaurios es Voltish en Ucrania, al noroeste de Kiev. El embudo de 24 kilómetros de ancho fue descubierto en 1996. El evento estaba fechado en ese momento hace unos 65.4 millones de años. Sin embargo, también es bastante concebible que el asteroide Voltish tronó en la Tierra aproximadamente al mismo tiempo que los asteroides Chicxulub y Nadir. Los impactos podrían haber sido reliquias de toda una serie de bombardeos, cuando los disturbios en el cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter hicieron que varios asteroides en el cinturón principal chocaron, y los fragmentos de los trozos fueron posteriormente arrojados hacia la Tierra. Los asteroides que se estrellan en la Tierra suelen ser completamente destruidos por el impacto, por lo que hoy en día es imposible encontrar fragmentos de roca de los trozos y sacar conclusiones de ellos sobre de dónde vinieron los asteroides, y si eran fragmentos de un asteroide mucho más grande. Después del impacto de Voltish, ciertamente también hubo olas de tsunami en el mar Báltico y del norte, así como incendios y cambios climáticos globales, que cambiaron drásticamente el medio ambiente y el desarrollo de la vida en ese momento. ¿Cuándo vendrá el próximo gran asteroide? En vista de tales datos e imágenes, ¿quién no se pregunta si los eventos de esta violencia y tamaño pueden volver a ocurrir? En promedio, los asteroides o cometas de riesgo de casi 50 metros de diámetro chocan con la Tierra aproximadamente cada 900 años. Y los impactadores de más de 1 kilómetro, que representan un riesgo potencial de catástrofe global, golpean en promedio cada 100 millones de años. El último impacto importante ocurrió hace poco más de 100 años, cuando se produjo una explosión aerotransportada masiva en Tunguska, Siberia, en 1908. Dado que la zona es muy remota, hubo pocos relatos de testigos oculares. Sin embargo, según los rastros de destrucción, se cree que han sido asteroides. Miles de kilómetros cuadrados de bosque habían sido destruidos. Los últimos impactos devastadores fueron los de Yucatán, frente a la costa de África y en Ucrania. Puede que haya habido otros eventos que aún no sepamos. Actualmente solo se confirman de 15 a 20 eventos de impacto extremo en todo el mundo. Dado que la mayor parte de la Tierra está cubierta por agua, no podemos descartar la posibilidad de que muchos más asteroides grandes se hayan estrellado contra los océanos y haya causado enormes tsunamis. Hoy en día todos los objetos voladores cercanos a la Tierra y asteroides del cinturón principal son monitoreados constantemente por la NASA, y la buena noticia es que la mayoría de los asteroides cercanos a la Tierra conocidos no representan actualmente una amenaza inmediata. Los asteroides que se acercan a la Tierra se clasifican básicamente como asteroides potencialmente peligrosos, si cumplen con ciertos criterios.
Estos criterios incluyen un tamaño mínimo y una órbita que los coloca dentro de un alcance relativamente cercano de la Tierra. Un ejemplo de un asteroide de este tipo es Apophis, que volará cerca de la Tierra varias veces en las próximas décadas. Los cálculos actuales no dan motivo de alarma, ya que se descarta un impacto durante los próximos 100 años. Lo mismo se aplica al asteroide Bennu, que también pasa regularmente por la Tierra a corta distancia, pero no impactará por el momento. La tecnología para detectar y monitorear cuerpos celestes potencialmente peligrosos está avanzando constantemente. Nuestras posibilidades de poder responder temprano a las amenazas potenciales son buenas, y la ciencia está trabajando arduamente para estudiar asteroides y cometas. En caso de emergencia, deberíamos ser capaces de forzar un objeto peligroso fuera de su trayectoria de colisión y así protegernos de manera efectiva. En general, la situación en nuestro sistema solar se ha calmado enormemente desde los impactos de hace 66 millones de años. En los primeros días del sistema solar, la Tierra fue golpeada con mayor frecuencia por asteroides y cometas, o incluso pequeños planetoides. Hoy en día la mayoría de los trozos se unen de forma segura entre Marte y Júpiter, así como en el borde del sistema solar en el cinturón de Kuiper. Los expertos asumen que le debemos principalmente a la gravedad del gigante gaseoso Júpiter, que la mayoría de los asteroides no enfurecen más que los proyectiles salvajes por el sistema. Sin embargo, algunos impactos de asteroides más pequeños en los últimos años demuestran que nunca estamos completamente protegidos de las sorpresas. Una roca más pequeña explotó sobre Groenlandia y afortunadamente causó poco daño. El asteroide que explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, en 2013, causó considerables estragos en la ciudad, aunque se rompió en miles de fragmentos mientras todavía estaba en el aire. Los pequeños asteroides y cometas son menos visibles en las pantallas de observación de los científicos, pero también progresaremos en esta área en el futuro. ¿Qué piensas ahora? ¿Estamos realmente seguros en la Tierra o tenemos que esperar sorpresas desagradables del espacio en el futuro?